Seguro que has escuchado hablar mil veces de la inflación y probablemente creas que es algo tremendamente aburrido. Y no te voy a discutir eso último, pero ¿realmente eres consciente de cómo puede afectar la inflación a tus ahorros? Vamos a ver en este vídeo con un sencillo ejemplo cómo afecta a tus ahorros. Bienvenido a Invierte Tú. Si quieres mejorar tus finanzas, suscríbete al canal haciendo clic en el botón rojo y activa las notificaciones para estar alerta de los nuevos vídeos. Como seguramente sabrás, durante los últimos 20 años hemos tenido de media casi un 2% de inflación anual. ¿Y esto qué significa? Pues bien, que cada año el coste de la vida de los productos que compramos, como el pan, la leche, los huevos, etc., se ha visto encarecido en un 2%. O dicho de otro modo, el precio del dinero, en este caso del euro, pero podría ser del dólar, se ha visto reducido en este mismo 2%. Y tú seguramente estarás pensando, sí, soy consciente de que tenemos un 2% de inflación o el porcentaje que sea, pero realmente no noto tampoco este 2% en mi vida diaria y no tiene ningún efecto práctico sobre mi vida. Pues con el siguiente ejemplo veremos que no es del todo así. Imagínate que en el año 2000 pones 10.000 euros en el banco y dejas esos 10.000 euros por un periodo de 20 años, es decir, hasta el año 2020, ¿vale? Esos 10.000 euros seguirán estando en el banco, bueno, menos las comisiones que te hayan cobrado, pero eso lo obviaremos para este ejemplo. Pero al final, como decíamos, esos 10.000 euros seguirán estando allí, pero ¿es el valor que tienen esos 10.000 euros el mismo en el 2020 que en el año 2000 cuando los pusiste? ¿Cuánto se han devaluado esos 10.000 euros en este periodo de 20 años? Te dejo si quieres que pongas en pause este vídeo y hagas el cálculo por tú mismo. Si lo has calculado correctamente, habrás visto que se ha devaluado en casi un 50% durante estos 20 años. Increíble, ¿verdad? Parece mentira que ese 2% anual pueda llegar a devaluar el dinero a casi un 50% en un periodo de 20 años. Y tienes que tener en cuenta que estos últimos 20 años han sido una de las épocas de la historia en las que hemos tenido una menor inflación. Actualmente a los economistas e inversores empieza a preocuparles que la inflación pueda subir más allá de este 2%. De hecho, hace unas semanas los datos de Estados Unidos nos mostraban que esta se acercaba a casi un 5% en Estados Unidos. Imagínate si en el ejemplo anterior, en vez de usar un 2% como inflación anual, usamos un 5% o incluso más. Como comprenderás, no hacen falta periodos de 20 años para llegar a ese 50% de devaluación que hemos visto, sino que en periodos mucho más cortos de tiempo se podrían ver devaluaciones muy grandes de tu dinero. Y para que entiendas un poco mejor por qué actualmente el hecho de que suba la inflación por encima de este 2% es un riesgo importante, vamos a ver cuáles son los dos principales factores que hacen que la inflación aumente. Por un lado tenemos lo que se llama la inflación monetaria. Esta inflación viene causada cuando los bancos centrales o los gobiernos de un país en particular imprimen demasiados billetes. Al final, a todos nos gustaría que los bancos centrales de un país en particular pudieran imprimir muchos billetes y así eliminar la pobreza. Pero esto no es posible, ya que cuando hacen esto, lo que consiguen es que al haber tanta abundancia de dinero, disminuya el valor que tiene este. Y en consecuencia nos aumente el valor de las cosas, como al final puede ser el pan que compras cada día. El otro tipo de inflación que podemos tener es lo que se llama la inflación debido al aumento del coste de las materias primas. Esto lo veremos muy fácil con un sencillo ejemplo. Si nos aumenta el coste del petróleo, esto acaba repercutiendo en toda la economía. Ya que si aumenta el coste del petróleo, debido a que este se usa en tantísimas cosas todavía hoy en día, como puede ser para transportar los huevos que acabarás comprando en el supermercado, acaba repercutiendo en el coste que pueden llegar a tener estos huevos que tú compras en el supermercado. Y ahora que entiendes mejor cómo puede producirse la inflación, vamos a repasar en qué situación nos encontramos actualmente. Como bien sabrás, venimos de, todavía estamos
en una pandemia debido al COVID-19 en la que los gobiernos han estado gastando cantidades ingentes de dinero para dar soporte a la economía y a la población de muchísimos países. Y todo este dinero que los gobiernos han estado gastando, invirtiendo en dar soporte a la economía y en la recuperación debido al COVID-19, ¿de dónde sale? Pues bien, en muchos casos, en muchos países, los bancos centrales han estado imprimiendo billetes, como decíamos al principio, para generar todo este dinero. Ya que la alternativa muchas veces es subir los impuestos y esto es algo que realmente no se puede aplicar como tal en una situación como la que estamos viviendo. Y es debido a todas estas cantidades enormes de dinero que se han imprimido en muchos países durante estos tiempos de COVID-19 que los economistas e inversores empiezan a estar muy preocupados por un posible aumento de la inflación durante los próximos años. Y si miramos las materias primas, podemos ver que durante lo que llevamos de 2021, estas han estado subiendo muchísimo. Y esto podría ser debido a que los inversores empiezan a refugiarse en estas contra la inflación. ¿Y tú? ¿Cómo puedes protegerte contra la inflación? Pues bien, en primera instancia, lo que hay que hacer es no tener grandes cantidades de efectivo, ya sea en casa, debajo del colchón, o en el banco, en una cuenta corriente o de ahorros. Obviamente necesitarás tener la suficiente cantidad en el banco para pagar tus cuentas mes a mes, tus recibos, etc. Y también necesitarás una cantidad de dinero como reserva de emergencia. Esto se recomienda que sea de entre lo que tú gastas durante unos 3 a 9 meses. Y esto al final dependerá de tu situación laboral, personal y financiera y con lo que tú te sientas confortable. Pero tener dinero más allá de lo suficiente como para pagar tus cuentas mes a mes y esta reserva de emergencia va a significar que de todo este dinero vas a estar perdiendo cada año lo referente a la inflación. Y como hemos visto, en periodos largos de tiempo puede tener un impacto muy significativo en tu dinero. ¿Y cuál es la solución? Pues bien, la solución pasa por comprar activos que no dependan de una moneda como puede ser el euro o el dólar. Estos activos pueden ser infinidad de cosas. Podrían ser obras de arte, pueden ser inmuebles, pueden ser acciones, materias primas, un sinfín de variedad de activos que puedes comprar para protegerte contra la inflación. Pero de todos estos activos que podrías comprar, ¿cuál compras? Pues bien, la respuesta es más fácil de lo que podría parecer, ya que la respuesta es todos. Si estás bien diversificado, es decir, si tienes una gran variedad de activos, te podrás adaptar mucho mejor a diferentes escenarios macroeconómicos. Es decir, como al final es muy difícil hacer predicciones a largo plazo sobre lo que va a hacer la economía, ya que nadie sabe qué inflación vamos a tener de aquí 4 o 5 años, lo mejor es estar preparado para diferentes escenarios. ¿Y cómo puedes lograr esto? Pues es muy fácil, teniendo una cartera de activos muy bien diversificada. Y hacer esto realmente es mucho más fácil de lo que tú crees. Hay herramientas que permiten de modo muy sencillo tener esta cartera de activos bien diversificada. En los siguientes vídeos veremos cómo puedes construir esta cartera bien diversificada. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal haciendo clic al botón rojo y activa las notificaciones para estar alerta de los nuevos vídeos que iré colgando en el canal.